Sobre la cuestión de la misión de la misión de la iglesia usted dice que es predicar el evangelio, el mensaje de los tres ángeles, más amplio, ¿no? En vez del evangelio, el mensaje de los tres ángeles. Eso hay que predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, según el mismo mensaje. O sea que eso quiere decir que hay que predicárselo a los gobiernos, hay que predicárselo al mismo papado, hay que predicárselo a todo el mundo. Es por eso que quizás la iglesia adventista pues penetra esas esferas, porque hay muchos que se preocupan porque la iglesia adventista tiene personas como observadores en algunos organismos internacionales, pero me imagino que es para predicar el evangelio. Sí, el propósito por el cual la iglesia adventista se mantiene en comunicación, digamos, con las Naciones Unidas, en comunicación con gobernantes, no es necesariamente para obligar a esas entidades a que hagan lo que la iglesia adventista quiere que haga. Es decir, el propósito no es usar la iglesia para influir sobre el Estado, para que el Estado haga lo que la iglesia adventista quiere. Exacto. El propósito de estar en esas organizaciones es que la iglesia adventista pueda irradiar la luz de los mensajes de los tres ángeles para que algunas de esas personas finalmente tomen decisiones correctas cuando venga la crisis. Por eso, por ejemplo, tenemos nosotros en la iglesia adventista un departamento de libertad religiosa. Los que están en el departamento de libertad religiosa se mantienen en comunicación constante con las legislaturas y con los gobernantes políticos. ¿Y cuál es el propósito? El propósito no es que las naciones hagan como quiere la iglesia adventista. El propósito es que esa gente llegue al punto de conocer la importancia de respetar la libertad religiosa, la libertad de elección, para que cuando se traten de imponer leyes que restrinjan la libertad religiosa, esa gente diga, no, nosotros conocemos a los adventistas, hemos recibido la revista de libertad religiosa y nosotros sabemos que el Estado no debe imponer observancias religiosas. Es decir, es para que la gente pueda, los dirigentes políticos puedan tomar decisiones correctas cuando llegue el momento en que la iglesia romana y las iglesias protestantes quieran imponer una ley dominical. Con la revista que han leído los gobernantes, van a decir, hay otra perspectiva que hay que respetar. Entonces es en realidad un alcance misionero el enviar la revista Liberty, que se publica a nivel de la Iglesia Adventista Mundial, y que nuestros departamentales estén en comunicación con las entidades políticas, no para que ellos impongan la teología adventista, sino para que ellos respeten la libertad religiosa. La libertad religiosa no solo de los adventistas, la libertad religiosa de todas las iglesias. Porque nosotros no podemos decir que los políticos le den libertad religiosa a los adventistas, pero que le quiten la libertad religiosa a otro. Nuestro Departamento de Libertad Religiosa aboga por la libertad religiosa de todas las iglesias, sin excepción, no solo de la iglesia los testigos de Jehová. Toditos. Porque en Rusia aparentemente los testigos de Jehová le quitaron la personería jurídica. ¿Qué está haciendo la iglesia allá? ¿Sabe algo al respecto? No, en cuanto a ese aspecto específicamente no. Pero le puedo mencionar que en los Estados Unidos, por ejemplo, cuando el presidente Obama, en el plan de salud que se instituyó cuando él era el presidente, había en esa ley de que los hospitales católicos tenían que hacer abortos, que va en contra de la teología católica. Claro. La iglesia adventista se unió en ese momento con la iglesia católica para cuestionar legalmente esa ley que violaba la libertad religiosa de la iglesia católica. Y algunos critican, ay, la iglesia adventista se unió con la iglesia católica. No, es que si nosotros vamos a defender la libertad religiosa nuestra, tenemos que defender la libertad religiosa de todos. O sea, que es bueno unirse en causas por la libertad religiosa. O sea, la iglesia adventista se une para defender la libertad religiosa. Sí, lo que pasa es que al aparecer en una foto con un poco de prelados, a veces entonces la gente empieza... Sí, dice la iglesia adventista ya se unió al movimiento ecuménico. Sí, y el propósito no es unirse al movimiento ecuménico, el propósito es que las personas que pertenecen a ese movimiento entiendan bien
que deben garantizar la libertad religiosa de todas las personas y que cuando se traten de imponer leyes que restrinjan la libertad religiosa, ellos tomen decisiones correctas de defender la libertad religiosa de la Iglesia Adventista. Ok. Lo otro es con respecto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Usted habló un poco ayer en un programa más privado. ¿Qué opinaba usted de él personalmente? Parece que Obama era más... Normalmente lo que aquí en Latinoamérica tenemos concepto de que los republicanos son más conservadores y los demócratas más liberales, y que a la Iglesia Adventista le favorecía, o ese era el concepto que teníamos, más los presidentes demócratas. Pero aparentemente la cosa como que cambió. O sea, con Hillary Clinton como que la cosa iba por más ecumenismo y más cercanía al papado. En cambio con Donald Trump como que hay cierta, según la visita que acaba de hacer, solamente por las fotografías que uno ve, pues no se veía como muy cercana la empatía entre ellos dos. Sí, porque en realidad el presidente Obama era más de tendencia socialista. En un país capitalista, pero era de una inclinación muy socialista. Y Hillary Clinton también. Donald Trump, por el otro lado, es un capitalista rajado, ¿verdad? Ahora, tratar de definir a Trump es como tratar de agarrar el viento. Porque todo depende de qué día es. Es decir, depende de lo que desayunó, lo que él va a decir. Sí, sí. Es muy irregular, muy inconsecuente, no es lógico. Puede hacer una cosa un día y hacer otra cosa otro día. Pero sí, Donald Trump es completamente distinto que el papado católico romano en todos los sentidos. El Papa dice inmigración libre. Trump dice muros. El Papa dice tomen el dinero de las naciones ricas, déselo a los pobres. Trump dice América primero. Claro. El Papa dice problema mayor, cambio climático. Trump dice ese no es un problema. Es decir, el Papa y Trump es como dos mundos completamente diferentes, y uno no puede ver en realidad cómo es posible que Trump, digamos, se una con el papado para que en los Estados Unidos haya una ley dominical. No lo puede uno ver. Sí, especialmente tomando en cuenta que el yerno de él es judío y la hija se convirtió al judaísmo y guardan el sábado. Entonces va a imponer él una ley dominical. Y tiene un secretario adventista ahí en el secretario de Vivienda, el doctor Beck Carson, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, claro, mi idea no es tratar de leer todo. Nosotros no somos profetas. Sí. Nosotros sabemos qué va a pasar. Sabemos que los protestantes de los Estados Unidos van a influir sobre el Estado en los Estados Unidos para imponer una ley dominical, y el papado va a animar a los protestantes en esa empresa. Eso lo sabemos. Si va a ser Trump, no sé. No pareciera por las características. No. Pero como él cambia de un día para otro, uno no sabe. Ahora, la ley dominical no va a entrar es por el Congreso, no debería el Congreso, o sea, a veces nos concentramos en los presidentes, pero debería ser el Congreso el que imponga la ley dominical en los Estados Unidos, ¿no? No, lo que va a pasar es, la perspectiva que da la hermana White, y muy en armonía con la Biblia, es que los ministros protestantes van a influir sobre el pueblo, sus miembros de iglesia, para que los miembros de iglesia presionen al Congreso para proclamar una ley dominical. Cuando eso suceda, la iglesia romana, la iglesia católica, va a decir, bien hecho, va a animar a la gente de que la gente siga adelante con ese plan que han propuesto los líderes protestantes. Y entonces allí la presión sobre el Congreso va a llevar una ley dominical, y una vez que la ley dominical esté puesta en los Estados Unidos, Elena White dice que todo país del globo seguirá el ejemplo de los Estados Unidos. Ok, usted que conoce la ley de los Estados Unidos, una vez que el Congreso la apruebe, eso tiene que pasar al presidente, ¿no? Bueno, lo que sucede es, primero, generalmente va a la Cámara de Representantes. Tiene son su proceso. 435. Ellos redactan la ley, va al Senado,
el Senado le hace algunos cambios y reformas, y entonces eso se hace en un comité que se compone de personas de la Cámara y también del Senado. Entonces ellos le mandan el proyecto de ley al presidente. El presidente puede o aprobar la ley, firmándola, o puede vetar la ley. Si él veta la ley regresa al Senado, y si el Senado vota por 2/3 o más que la ley va, entonces se sobrepone al veto del presidente. Okay. Esa es la forma como funciona en los Estados Unidos. O sea, que es posible que el presidente Trump, si le llegara esa ley, la vete. La veta, pero luego regresa al Senado si el Senado vota por 2/3 partes. ¿Y cómo está compuesto actualmente el Senado de los Estados Unidos? ¿Hay muchos católicos y protestantes? Hay bastantes católicos. Y hay algunos protestantes, pero hay bastantes católicos. Ahora, el asunto es que el sistema de gobierno de los Estados Unidos está basado en un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Si la ley regresara, digamos, al Senado, o sea, que el presidente vetara la ley y regresa al Senado, el pueblo puede presionar a los senadores para que los senadores aprueben la ley. Es decir, y el pueblo que está presionando al Senado está haciéndolo porque sus ministros les están diciendo, sus pastores les están diciendo que presionen al Senado para que el Senado apruebe esa ley. Así que el peligro está no en el Congreso, el peligro está en los ministros protestantes influyendo a sus feligreses para que presionen al gobierno para que el gobierno ponga la ley dominical. O sea, el poder civil presionando al poder político. Sí, y claro, ¿qué hacen los políticos cuando sienten la presión del pueblo? Dicen, no, si nosotros no lo hacemos, entonces en la próxima elección nos sacan. Entonces, por conveniencia, por conservar su puesto político, votan a favor de esa ley, aun cuando muchos de ellos posiblemente piensen que no es una buena ley, por conservar su puesto. Me hace pensar de Pilato, que la iglesia judía no podía ejecutar a Jesús. Así que fueron a Pilato, el poder político, y apelaron a Pilato para que Pilato diera el visto bueno para matar a Jesús. Y Pilato dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Pero dice que los dirigentes, en Mateo 27:20, dice que los líderes religiosos presionaron al pueblo para que el pueblo le dijera a Pilato que soltara a Barrabás y crucificara a Jesús. Y Pilato sabía que no debía hacerlo. La esposa le mandó un mensaje, porque debe tener un sueño. Le dijo, no condenes a este hombre. Pero Pilato, por salvar su puesto político, porque la gente dijo, si tú no haces esto, no eres amigo de César y César te va a sacar de tu puesto. Por salvar su puesto político, entregó a la muerte a un hombre inocente. Esa historia se va a repetir al final de la historia. Que algo parecido ha sucedido con el movimiento gay, ¿no? Que ha presionado tanto en los Estados Unidos que ya aprobaron la ley del matrimonio igualitario y todo eso. Exacto. Hasta la Casa Blanca, cuando el tiempo de Obama, se vistió con la bandera de esta comunidad, pues. Sí, increíble. Nunca pensé que llegara ese día.